Muy bien, pues reanudamos la sesión de la Comisión de Salud y Consumo con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de representantes de la Federación Vasca de Cannabis y representantes del Instituto Vasco de Criminología, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por don Luis Javier Tellería Orriols, del Grupo Parlamentario Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos, para presentar el estudio Viabilidad Legal de los clubes sociales de cannabis en la Comunidad Autónoma de Euskadi y explicar su propuesta respecto a la aplicación de las recomendaciones elaboradas por la ponencia. Bueno, antes de dar la palabra a la señora Gorospe, pues saludamos a don Iker Valverde, miembro del responsable de la Federación de Cannabis de Euskadi, y a don Xavier Arana Berastegui, responsable del Departamento de Criminología del Instituto Vasco de Criminología. Pues la señora Gorospe tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenidos a esta comisión. En respuesta a nuestra solicitud de comparecencia, el señor Val de la Federación Vasca de Cannabis y al señor Arana del Instituto Vasco de Criminología. Ya nos hemos visto en más ocasiones en esta comisión, en diferentes comparecencias y en diferentes trabajos que hemos realizado. En la anterior legislatura, en el 2012, todos los grupos de este Parlamento, los nacionalistas vascos, socialistas vascos, el Grupo Popular Vasco, Aralar, Mixto, Eusko Alkartasuna, Mixto Ezker Batua y Mixto UPyD, todos los miembros de estos grupos conjuntamente presentamos y aprobamos una proposición no de ley sobre los clubes sociales del cannabis, sobre su actividad, para dar una solución a la actividad de estos clubes, y esto fue en el 2012. Ha pasado el tiempo y seguimos trabajando, quizás más despacio que lo que deberíamos, y les puede parecer que demasiado despacio, pero esa otra propuesta del 2012 fue en el 2012, y la otra ha sido poner en marcha la ponencia en esta legislatura. Han pasado más de 100 expertos para estudiar el tema. Hemos terminado el trabajo, han salido unas... hemos sacado nuestras consecuencias de este grupo de trabajo respecto a la administración, respecto a los clubes sociales. En esta legislatura el proyecto de ley de adicciones está en el Parlamento y tenemos el compromiso de aplicar lo que sacamos de aquella ponencia, y en un artículo se toma en consideración, y a partir de ahora, mediante reglamento, siguiendo el procedimiento, será regulado. Ustedes siguen trabajando y han realizado un estudio de viabilidad legal de los clubes sociales de cannabis. Y este estudio estudia, por una parte, la política sobre drogas de la comunidad autónoma, la legislación, y la tercera parte, ustedes lo llaman una hoja de ruta, es las propuestas de la citada ponencia para que sean puestas en marcha. Por parte de nuestro grupo parlamentario, creemos que es muy interesante y necesario para nosotros
nosotros en este momento, en este momento en que estamos trabajando el proyecto de ley de adicciones, pues convendría aprobar la ley con la mayor celeridad posible, pero es interesante su opinión, todo lo que han estudiado en este trabajo. Queremos escucharlo por su propia voz, queremos escuchar sus explicaciones y si tuviéramos alguna duda les formularíamos las preguntas necesarias. Nada más, muchas gracias y esperamos escuchar sus explicaciones. Pues, a continuación, pues tiene la palabra el señor Val. Kaixo denoi, mi esker. Gracias, Josune, por la introducción, en la que una de las claves de todo este proceso con el tema de las asociaciones ha sido pues la interacción entre las instituciones y la sociedad civil involucrada en este fenómeno. Como bien decías, aprobó el año pasado las conclusiones, se ha incluido también a través del artículo 83 en la futura ley de adicciones la cuestión de los clubes sociales. Y nosotros hoy hemos venido a aportar, por un lado mi parte, voy a intentar actualizar cómo está la situación y algunas conclusiones de referencia respecto a la ponencia, y Xavier, que ha sido el que ha diseñado y elaborado el estudio, profundizará en algunas otras cuestiones. Esto, ¿cómo le voy dando ahí, no? Bueno, como actualización, voy a intentar ser breve con los 10 minutos, nos ha dado Carmelo. En principio, tenemos que decir que del 2013, que comparecimos la última vez, hasta el 2015, estamos hablando de 110 clubs registrados, de los cuales la estimación que ha hecho USFAC es que hay 30.000 personas asociadas en este tipo de entidades. Se confirma también en 2015, con algunos casos como el de Panag, Greenfar y otras asociaciones, se confirma que hay una tendencia absolutoria por parte de juzgados de instrucción, juzgados de lo penal o audiencias provinciales. En ninguno de ellos casos se ha podido demostrar que se esté dañando la salud pública o que esa asociación y sus actividades tuviesen algún tipo de relevancia administrativa o penal, y por lo tanto nos parece significativo, a pesar de que la Fiscalía haya elevado algunos casos al Tribunal Supremo. También hay que decir que los criterios que se establecen en estas sentencias no están siendo respetados, observándose casos bastante preocupantes de actuación por parte de las fiscalías antidrogas, sea de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa, y también por la interpretación de algunas comisarías de la Ertzaintza, a lo cual me remitiré al informe que ha sacado el 5 de febrero el Ararteko, y matizaré algunas conclusiones y algunas recomendaciones que hace el Ararteko. Y hay que decir también que en todo este proceso se está observando una radicalización de las posturas por parte del Gobierno central, que ya ha avisado que de cara a la ley de adicciones tienen la obligación de recurrirlo en caso de que se apruebe, pero también se han visto movimientos tanto de cara a la ley navarra como de cara a la ordenanza de San Sebastián, que también se aprobó el año pasado. Las valoraciones que hacemos de la ponencia, lo primero que creo que es obligatorio para nosotros es agradecer a esta Cámara el proceso que se ha dado desde el 2012 hasta el 2014, porque ha sido fundamental por diferentes razones ese posicionamiento y ese debate. Es verdad que todos hemos visto que la regulación de los clubes sociales no resolvería todas las cuestiones relacionadas con el consumo de cannabis, pero sí desde luego nos ha dado muchas pistas de por dónde ir para abordar una solución más integral que probablemente venga a nivel estatal. También la ponencia ha servido para legitimar un debate en la sociedad vasca, el que se pueda hablar con normalidad, que podamos estar en los periódicos y que pueda haber un debate de calidad también. Ha sido referencia también el proceso que se inició en el Parlamento de cara al Parlamento catalán, que ha aprobado una resolución en Cataluña. Ha sido también de cara a los ayuntamientos y algunas iniciativas locales que han querido impulsar esa regulación, pues apoyando regulaciones urbanísticas limitadas. Y también hemos tenido nuestra influencia de cara a lo aprobado la ley reguladora, que está recurrida por el Constitucional, pero que está aprobada en Navarra. Evidentemente, una de las recomendaciones que hacía la ponencia era incluir estas cuestiones. El Gobierno vasco, hay que reconocerle también que ha incluido en el artículo 83 esta cuestión. Se ha creado y se mantiene un canal de participación transversal entre sociedad civil e instituciones, lo cual consideramos fundamental.
Y tenemos que decir que todo esto que ha surgido aquí, más todos los movimientos regionales, están ayudando de cara a la nueva legislatura a un nuevo enfoque con la política del cannabis que parta del consenso, pero que se actualice y tenga en cuenta cuestiones como los derechos de las personas usuarias y de la salud pública. Bien, de las recomendaciones, que son las que han, de alguna manera, el objetivo del estudio era cómo podíamos implementar esas recomendaciones, sí nos ha parecido oportuno destacar que la ponencia ya instaba al Gobierno vasco a dar pasos necesarios dentro de sus competencias, aportar un soporte legal y seguro y comprensible para evitar la inseguridad jurídica en torno a los CSCs, que era uno de los objetivos de esta ponencia, también cómo reducir esa inseguridad jurídica. Y también, de alguna manera, recomienda a las administraciones públicas efectuar un especial esfuerzo de seguimiento, coordinación y evaluación de la aplicación de la regulación de los CSC en la medida que estaba considerado como una experiencia previa y que, evidentemente, como cualquier otras experiencias a nivel internacional, requiere de un sistema de monitoreo. Bien, como algunas conclusiones del estudio, esto por tiempo se lo voy a pasar más a Xavier, pero una de las conclusiones del estudio es que sí hay competencias para, desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños y desde la perspectiva de reconocimiento de una realidad social, de unos colectivos y del derecho a asociación, hay cierto ámbito para ir avanzando en esas cuestiones, a pesar de que no tenga la comunidad autónoma capacidad de cambiar el Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y otras cosas, pero sí hay ámbitos en los que podemos avanzar. Bien, por matizar la cuestión de la resolución del Ararteko, esto se hizo porque, claro, ha pasado lo mismo en la ordenanza de San Sebastián. Una cuestión es el paso político, pero luego está también cómo eso, a nivel de gobierno, cómo se hace operativo y quién influye en esa operatividad. Y si nos encontrábamos, pues que la Ertzaintza se encuentra en una situación contradictoria o complicada en la medida en que hay unas leyes a nivel nacional, pero también hay unas directrices a nivel desde el gobierno vasco, y ellos muchas veces se encuentran en la tesitura de que tienen que actuar y ante el posible riesgo incluso de prevaricación con los que han sido amenazados de parte de la Fiscalía, a día de hoy se está actuando, interviniendo y pasando a procesos judiciales, asociaciones, muchos casos sabiendo que eso va a acabar en absolución. Y entonces, desde esta perspectiva, EUSFAC planteó hace un año esta consulta al Ararteko. Y la respuesta que ha dado es sintomática y significativa, porque uno de los argumentos que se está utilizando mucho desde Madrid es que no se cumple la ley, ¿no? Cuando, curiosamente, digamos que si los jueces se están posicionando, quiere decir que sí cumple cierta legalidad, ¿no? Y entonces aquí en el ámbito jurídico y dentro de su complejidad, pues a veces se dan interpretaciones que no son correctas, y en este sentido les recomiendo leer este informe, que básicamente en las recomendaciones plantea, uno, que se revisen los criterios de actuación de la Ertzaintza en relación a los CSC. Nos consta que ya el Departamento Jurídico de Erandio ya está elaborando una respuesta y un posicionamiento respecto a esto para adecuarlos a la doctrina jurisprudencial sobre el consumo compartido. Es curioso en este caso, una de las herramientas también que muchas veces se utiliza desde Plan Nacional de Drogas, Ministerio de Interior, subdelegaciones de gobiernos, es la cuestión de la Ley de Estupefacientes del 1967, la cual queda claro que no tiene relevancia a la hora de determinar si hay una trascendencia penal o administrativa. A día de hoy, en las sentencias no se está teniendo en cuenta esta cuestión y, por lo tanto, creo que es reseñable. Como segunda conclusión, sí planteaba que los criterios que fije al respecto se determinen con la suficiente claridad, lo que, en la opinión del Ararteko, requeriría que sean criterios específicos, que se establezcan como criterios y no por referencias a informes jurídicos, aunque se basen en tales informes. Esto en concreto se estaba hablando de la instrucción 2/2013 de la Fiscalía, de Instrucción de Fiscalía General, que identifiquen con precisión las posibles infracciones administrativas y especificando la legislación que las ampare y las materias concernidas. Y también le pide que aclare en relación a la ley del 67 qué competencias tiene la Ertzaintza, puesto que no es una ley que, aparte de ser preconstitucional, aparte de estar derogada en la mayoría de los ámbitos, se está utilizando para esta cuestión básicamente, pues porque el ámbito se incardina en un ámbito de salud y no en el de la seguridad ciudadana. Bien, el planteamiento un poco que hacíamos nosotros una vez
tenido la resolución de la ponencia, todos estos movimientos regionales, sí planteamos la necesidad al IBAC de un documento que de alguna manera resumiese todos estos procesos, rescatase también, o para que no se quedasen en el olvido, esas conclusiones favorables de la ponencia, y el planteamiento y el objetivo de esta hoja de ruta principalmente es cómo podemos implementar esas recomendaciones dentro de esa posible solución regulada a la actividad de los clubes sociales. Y no me extenderé mucho, pero sí la propuesta de plan de trabajo que planteábamos básicamente son 3 pasos o 3 puntos. Tienen el documento también en la página en caso de que quieran revisarlo mejor, pero sí planteamos que de cara al gobierno vasco no es suficiente con, es bastante, pero no es suficiente con centrarnos con el artículo 83 y decir, bueno, ustedes ya están ahí y no se preocupen que cuando salga la ley pues ya empezaremos a hacer un reglamento. Nosotros planteamos es que la ponencia nos ha hecho ver que el proceso de regulación de estas asociaciones, el del cannabis en su conjunto, tiene bastante complejidad. Creo que es algo evidente y que la solución desde luego no es fácil y requiere no solo de voluntad política, sino también de que la sociedad civil involucrada en este fenómeno conozca también sus líneas rojas. En todo caso, sí el planteamiento que hacemos es que dentro de la comisión interdepartamental se puede abrir un espacio para hacer un informe de constatación, que nos consta que lo está haciendo el Departamento Interior, pero no así la Dirección de Salud Pública, que se pueda crear una comisión en la que podamos empezar a trabajar en diferentes cuestiones relacionadas con los clubs. Sí planteamos en un segundo paso que una vez aprobada la ley, independientemente sea recurrida o no, independientemente de que el Partido Popular vuelva a estar en el gobierno y en la próxima legislatura en el gobierno, independientemente de todo eso, se pueden avanzar cosas y el planteamiento es que a partir de que se apruebe la ley de adicciones podamos o se pueda empezar a trabajar en un reglamento. Y un tercer paso que planteamos es que es muy importante para esta experiencia, en la medida en que es pionera, el que haya unos mecanismos de seguimiento y monitoreo de toda la experiencia. Sí nos gustaría mencionar también en el proceso que están teniendo ustedes con la cuestión de la ley de adicciones, que sí tuviesen de alguna manera perspectiva. Nosotros no podemos pedirles que aceleren el proceso, porque sabemos que hay otras cuestiones que también se están debatiendo, pero sí nos gustaría que hubiese una visión retrospectiva a otras leyes en las cuales de alguna manera esas leyes, y especialmente en la cuestión de drogodependencias, han sido hojas de ruta que han marcado unos principios, pero que luego no se han aplicado todos los ámbitos de la ley o que se han ido aplicando progresivamente. Creo que Euskadi ha sido y sigue siendo pionera en el enfoque en cuestiones de políticas de drogas, y en este sentido pues sí creemos que la actual ley tiene base como para ser aprobada y poder pasar a siguientes fases de implementación. Bien, por terminar, no sé si cómo voy de tiempo, justito. Sí, Xavier, vale, termino ya. Como conclusiones finales que les queremos trasladar, agradeciendo esta oportunidad de haber poder comparecido, es que los clubs es una cuestión compleja, regularlos aún más, ya que son una realidad social que está operando en la actualidad. Esto es una realidad, pero seguimos en unos niveles de inseguridad jurídica inaceptables, conformando una especie de error de prohibición muy contradictorio, en el cual no se entiende que las asociaciones, incluso intervenidas, sigan funcionando, que tengan gente contratada o, como es en el caso de Guipúzcoa, que por esas cuotas de participación de ese autocultivo estén tributando un 21%. Quiere decir, son cosas que chocan. Creemos que es imprescindible iniciar esta hoja de ruta y lograr la implicación del Gobierno vasco, superando el limitar la acción, lo comentaba antes del artículo 83, abriendo otras vías de colaboración con entidades implicadas. Creo que también hay que hacer efectivas las decisiones del Parlamento vasco con voluntad política, pero también con implicación de los responsables políticos, que esto lo hemos observado ante el Gobierno vasco, que a veces, supongo que pasará en otros ámbitos, hay una desconexión entre el técnico y el responsable político que está en la dirección. Según parece, todo indica de que va a haber un cambio, lo cual en nuestra interpretación va a abrir un marco de democracia real,
en un Estado democrático y de derecho, cuestiones que en el caso del cannabis consideramos que algunas veces se están olvidando, y a pesar de que la actual posición del Gobierno es contraria a revisar esta situación y ha anunciado, no obstante, esto no debe ser un impedimento para seguir avanzando en estas cuestiones a otros niveles, especialmente a nivel regional. Gracias por su tiempo. Mi esker. Gracias, señor Arana, tiene la palabra. ¿Cómo va esto? A ver. ¿Y dónde está? Perfecto. Eso. Kaixo, eguerdion. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta zorionak felicidades por el trabajo que han hecho en un buen sentido. No tengo mucho tiempo y voy a centrarme en unas ideas concretas. Comentaba que muchas gracias por la invitación y felicitaros por el trabajo que estáis realizando en relación con este tema. Y como no hay mucho tiempo, intentaré dar unas ideas claves que luego, si alguien necesita que se desarrollen más, en el posterior debate se podrán hacer. Es decir, partimos de una realidad que el cannabis tiene según el estudio Euskadi Drogas, está la gente por la regulación casi la mitad de la población, que no coincide con otras sustancias. Por otra parte, según un estudio de la FAD, más del 50% de la población en el ámbito estatal vería con buena vista regular el cannabis de manera diferente, y más de un 25% de la población piensa que es una buena iniciativa los clubes sociales de cannabis. Es decir, que ya el cannabis, el consumo de cannabis ya no está visto como una conducta desviada, sino que es aceptada por una gran parte de la población. Entonces, se da aquí una circunstancia de que nos encontramos ante una normalización de hecho de los consumos que no corresponde con una normalización jurídica, y ahí hay un choque significativo. Para concluir esta parte, es curioso que en la Comunidad Autónoma Vasca, desde el 2004 han aumentado los clubes sociales de cannabis en gran medida, pero sin embargo no ha aumentado el consumo. Yo no quiero decir que haya una relación directa entre una cosa y otra, porque hay más factores que hay que tener en cuenta, pero sí es una cuestión a tener en cuenta. Conocen perfectamente el proceso que se ha seguido aquí en los últimos años, desde los grupos de personas consumidoras diciendo que hay una fuerte inseguridad jurídica, que también la ha compartido el Ararteko, y esta misma Cámara, por lo menos en la ponencia, sí aparece recogida, cómo se ha hecho un foro de reflexión en la cual se pedía posturas o fórmulas imaginativas para dar una respuesta a este fenómeno social, y que fueran capaces de crear un debate tanto institucional como en el ámbito social, en base a los principios del Estado social y democrático de derecho. No voy a comentar la labor que se ha realizado en esta comisión, porque ustedes han sido partícipes de la misma, pero sí que se ha hecho una ponencia específica para el análisis de una solución regulada de las actividades de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis, en la cual casi 30 expertos estuvimos aquí, y la inmensa mayoría éramos partidarios de cambios tanto en la política como en la legislación en la materia. También la señora Josune ya nos ha adelantado cómo sacaron la ponencia del Parlamento, concluyó en octubre del año pasado, y sacaron unas conclusiones y unas recomendaciones muy claras. Es decir, no voy a leerlas porque las conocen perfectamente, pero entre las conclusiones estaba
que se reconoce que la regulación de los clubes sociales de cannabis puede resultar viable dentro del marco de la competencia vasca en la materia, ¿no? Y luego hacía una serie de recomendaciones que ya han sido dichas, cual yo hago mío esas conclusiones y recomendaciones en un 90 y muchos %. O sea, me parece que es un paso adelante significativo. Si vemos, nos extrapolamos un poco a la realidad europea, los últimos datos recientes del informe del Observatorio Europeo del 2015 dice que en las incautaciones en la Unión Europea el 80% están relacionados con el cannabis. Es decir, una política diferente en materia de cannabis daría pie a el esfuerzo que se está dedicando ahora desde el punto de vista policial, judicial, penitenciario, al tema cannabis, se podrían dedicar a otras cuestiones de un mayor daño social, económico, etcétera, como está ocurriendo. Y luego ya hay experiencias claras en el ámbito internacional de cómo regular el cannabis, ya no solamente propuestas teóricas, sino en este momento Colorado, Washington, otros estados, Uruguay, aquí los clubes sociales de cannabis. Hay diferencias muy significativas entre las experiencias de Estados Unidos y Uruguay. En Estados Unidos más una corriente liberalizadora, sin embargo en Uruguay más un control estatal, que posteriormente, después de las evaluaciones correspondientes, verán si es significativo o si es realmente coherente con los objetivos que se quieren perseguir, etcétera. A nadie se le escapa que hay una realidad en otras partes de España, como es en la comunidad del Estado español, como puede ser en Navarra y en Cataluña. En Navarra se aprobó la ley foral y de alguna manera tiene un recurso de inconstitucionalidad en este momento, que con un dictamen favorable del Consejo de Estado, y bueno, ha sido aprobado ha sido admitido a trámite, con lo cual de alguna manera el Constitucional se va a posicionar sobre esta cuestión. También en Cataluña han intentado, pues hay una propuesta de resolución y hay ordenanzas municipales que no me voy a meter. El proyecto de ley de adicciones, ustedes son los protagonistas en este momento. En la exposición de motivos se viene a decir que, que hay consumos de drogas que no son problemáticos ni dañosos para la salud, que también la libertad personal hay que respetar, está dentro de los derechos y obligaciones del proyecto de ley, tiene en cuenta esa cuestión. Y luego hace referencia a las personas consumidoras participar dentro del Consejo Vasco de Adicciones, y también ya dentro del artículo 83.1, que hace mención a cómo reglamentar, que era una de las demandas que pedía la ponencia. Es decir, que hay unas posibilidades para que lo que aparece en el proyecto de ley pueda seguir adelante. A nadie se nos escapa la carta de cooperación que han mandado desde el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, haciendo unas observaciones al proyecto de ley de adicciones, ¿no? Entonces, desde ahí se viene a decir, primero dice cuál es el artículo del Código Penal, 368, y luego viene a decir que más que evitar daños en la salud individual es impedir la difusión de una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que puede producir en la población. Bueno, esto es tremendamente discutible si tenemos los datos de alcohol, tabaco y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, está ahí y da unos argumentos basados en la jurisprudencia. Pero esta es una jurisprudencia, hay otra jurisprudencia que matiza todas estas cuestiones que ponen en este informe y que luego, si quieren, en el ámbito de las preguntas-respuestas podemos comentar. En conclusión, viene a decir que el proyecto de ley de adicciones se enmarca en una materia cuya regulación corresponde en exclusividad al Estado y que vulnera la distribución de competencias. Algunas personas pensamos que eso no es así, porque está claro que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene en la materia de Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Estupefacientes, no tiene competencia para modificar la legislación, tiene competencia para aplicarla.
Y en los casos de legislación administrativa, estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana o de la Ley de Estupefacientes, puede, algunos pensamos, actuar en virtud del principio de oportunidad. Es decir, que se tienen que valorar los hechos relacionados con los clubes sociales de cannabis, la colaboración o no con las instituciones, los programas de reducción de daños, etcétera, y sobre todo el no ir al mercado negro. Sin embargo, la Comunidad Autónoma Vasca sí tiene competencia en materia de salud, entre otras cuestiones, para realizar recomendaciones o adoptar medidas que considere oportunas, entre ellas propiciar el diseño de acciones positivas multidisciplinares, etcétera, que esto aparece recogida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi del 97. Es decir, que en virtud de eso, la Comunidad Autónoma Vasca tendría competencias en materia de salud y para desarrollar programas de reducción de daños. Es decir, y es desde ahí que puede regular los clubes sociales de cannabis, no como un café para todos, sino siempre y cuando dicha regulación se enmarque dentro de las políticas de salud pública y reducción de daños, que están reconocidas tanto en la actual legislación vigente en materia de drogodependencias de la Comunidad Autónoma Vasca como en el 6º Plan de adicciones, así como en la ponencia parlamentaria aquí suscrita, donde sostiene que pueden resultar viable dentro del marco competencial vasco y se insta al gobierno vasco para que por medio del reglamento esto siga adelante. No podemos olvidar que la Comunidad Autónoma Vasca en materia de políticas de drogas ha sido pionera en algunas cuestiones. Programas sustitutivos, testado de sustancias, sala de consumo higiénico, aunque algunas de ellas parecía que chocaban con la legislación vigente. A nosotros se nos pidió al Instituto Vasco de Criminología que hiciéramos un dictamen sobre si la sala de consumo higiénico se adaptaba o no a la legislación vigente. Lo hicimos y durante años ha sido una realidad. Es decir, que hay competencias, se puede desarrollar esa ley. Desde el Ministerio se ha dicho que creen que no, pero ya no es tanto que los clubes sociales de cannabis no cumplen los requisitos, pero en casos concretos la inmensa mayoría de las sentencias de audiencias provinciales no ha condenado a las personas implicadas en clubes sociales de cannabis, y cada nueva sentencia ha sido asentar lo anterior y dar un paso más adelante, ¿no? Es decir, que hay una sólida y certera argumentación jurídica en estos momentos en las audiencias provinciales, en las cuales estas cuestiones de relevancia jurídico-penal creen que debe primar las garantías propias del Estado social y democrático de derecho. Tendría más cosas para decir, pero creo que es importante adaptarnos al tiempo propuesto y abierto a cualquier cuestión para el debate. Eskerrik asko. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, y efectivamente ahora abrimos un turno de grupos y en primer lugar pues la señora Gorospe tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo. Por lo que han dicho ustedes, siguiendo con ello, por una parte el señor Val. La radicalización del gobierno central, te has referido a la radicalización del gobierno central en el texto y en tus explicaciones, y en ese sentido quisiera traer o poner encima de la mesa la afirmación que el delegado del Plan Nacional, del Plan Estatal de Drogas, ha realizado recientemente con ocasión de su presencia en unas jornadas que la Universidad de Deusto organizó la semana pasada. Viene a afirmar que los clubes sociales de cannabis no cumplen las exigencias legales. Asegura que, según el Supremo, es consumo compartido cuando se dan todas las circunstancias establecidas. La primera, que los consumidores sean adictos; la segunda, que se efectúe en lugar cerrado; se exige que la cantidad de droga sea insignificante, así como la coparticipación venga referida a un pequeño grupo de drogodependientes como acto esporádico e íntimo, sin trascendencia
social y que se trate de un consumo inmediato. Me gustaría conocer su opinión al respecto, porque efectivamente es desde los representantes del Gobierno central desde donde están viniendo los mayores pegas o posicionamientos contrarios a los pasos que estamos aquí dando. Por otra parte, se refería usted también a la comisión interdepartamental. En este sentido, bueno, en este largo trayecto ya que llevamos, como hemos comentado en la exposición, en la presentación de la solicitud de comparecencia, llevamos ya varios años trabajando de forma conjunta. En cada momento, desde nuestro grupo parlamentario, hemos ido manifestando nuestros compromisos, adquiriendo una serie de compromisos que hemos procurado cumplir y en este caso nos comprometemos desde el Grupo Nacionalistas Vascos a impulsar en la medida de lo posible y a aprobar con la mayor celeridad posible el proyecto de ley de adicciones, que como hemos dicho está en debate en el Parlamento Vasco, porque como en la hoja de ruta que ustedes han realizado, pues muchas de las recomendaciones que se efectuaban desde el Parlamento Vasco tenían una serie de plazos. Una de ellas es la creación de la Comisión Interdepartamental y los plazos son 6 meses desde la aprobación de la ley sobre adicciones, ¿no? Hay varias recomendaciones que la fecha de referencia para empezar a trabajar es la aprobación de esa ley. Por eso nosotros nos comprometemos desde nuestro grupo parlamentario, en la medida de lo posible, a impulsar y a intentar que este Parlamento apruebe lo antes posible la ley de adicciones. Y en relación con lo que zuk Arana jauna, con lo que usted ha dicho, señor Jauna, ha mencionado usted que ámbito competencial. Se refería usted al ámbito competencial y que, bueno, hay quien defiende que no hay ninguna posibilidad o ningún marco de actuación en el ámbito, según el ámbito competencial, para que desde nosotros en Euskadi podamos regular en este área, ¿no? En este campo. Yo creo que es importante que recordemos, como usted lo ha hecho, que las recomendaciones del Parlamento se referían fundamentalmente y se basaban en políticas de salud pública y de reducción de daños. Así, las conclusiones y propuestas estaban claramente, como ustedes dicen en su texto, y yo creo que es importante recordar, estaban claramente enmarcadas dentro de una política de drogas orientada a la protección de la salud. La ley de adicciones viene del Departamento de Salud y muy especialmente a la protección de la salud de las personas menores de edad, en cuyo ámbito yo creo que hay distintas líneas de actuación conjuntas entre ustedes, la Federación de los Clubs y el Gobierno vasco. Es fundamental destacar eso. Orientada a la protección de la salud, todas las actuaciones que desde aquí se impulsan, muy especialmente de las personas menores de salud, al respeto de los derechos de las personas y a la profundización de los principios y libertades del Estado social y democrático. Sin más, reiterar nuestro apoyo para que esta sea la línea de actuación, de intervención en adelante en todo lo que a ustedes les afecta. Sin más, desearles suerte en su trabajo. Muchas gracias, señora Gorospe. Turno del Grupo Popular, señora Garrido. Gracias, señor presidente. Bueno, eskerrik asko, ongi etorriak batzorde honetara, eskerrik asko Valverde jaunari eta Arana jaunari. Muchas gracias, señor Val, señora Arana, por estas explicaciones. Como han mencionado ustedes, el proyecto de ley se encuentra en fase de tramitación en este Parlamento y según esto, pues al final se convertirá en la ley de adicciones. Como decía, agradecer las explicaciones y la opinión o el punto de vista dados aquí hoy en esta comisión y, bueno, señalar, como se ha dicho por parte de los intervinientes también, que este es un tema complejo, que no es un tema sencillo
que existen, obviamente, cuando ahí estamos ante un tema complejo, un tema que no es sencillo, pues diferentes puntos de vista, diferentes visiones que ustedes hoy nos han plasmado aquí. Una de ellas, existen también otras. Nosotros, obviamente, les agradecemos la que ustedes hoy nos han dejado hoy aquí. Y por eso, muchas gracias en ese sentido. Muchas gracias. Turno del Grupo Socialista, señora Sarasua. Sí, Egunon, Arratsaldeon, bienvenidos al señor Iker Val y al señor Xabier Arana, con el que tenemos el placer de trabajar desde hace tiempo en esta Cámara, en este Parlamento. Con respecto a lo que ha dicho usted, señor Val, pues evidentemente yo creo que el objeto de la comparecencia, que es precisamente el informe de la viabilidad legal de los clubes sociales de cannabis en nuestra comunidad autónoma y esa hoja de rutas para poder poner en marcha las recomendaciones de la ponencia y también de lo que incorpora ya en el artículo 83 la Ley de Adicciones, pues nosotros los socialistas creemos que la viabilidad de los clubes sociales de cannabis pues ya lleva demostrada, porque desde hace más de una década pues están funcionando y están en un registro, con lo cual que son viables evidentemente es así, y que lo que nos ha traído hasta aquí es precisamente la inseguridad jurídica en la que se están moviendo cada vez más. Evidentemente creo que es interesante y muy necesario el trabajo que estamos haciendo desde la sociedad civil y desde este Parlamento en torno a esta cuestión, y también pues que estamos siendo muy valientes en esas consideraciones y resoluciones, y el propio Gobierno en la incorporación que ha hecho en la propia Ley de Adicciones. No obstante, ya tenemos aviso a navegantes y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y analizarlo, y por eso es interesante la pregunta que ha hecho la portavoz del Grupo Nacionalista, que yo también me reitero y quiero saber cuál es su opinión. Quiero preguntarle una cuestión, pero más que nada, no porque yo tenga dudas, sino porque igual, como no ha quedado, creo que no lo ha especificado, igual porque quede claro, cuando dice que hay 110 clubes registrados y 30.000 personas asociadas, estaría bueno que matizase si es en la Comunidad Autónoma Vasca, porque igual hay gente que le parece un número desorbitado, aparentemente, y pueden pensar que es en el Estado. Entonces, yo creo que es de la Comunidad Autónoma Vasca, pero me gustaría que usted lo aclarase. Evidentemente, todos estamos viendo que hay una tendencia absolutoria por parte de los juzgados, evidentemente, y de las audiencias provinciales en torno a las actuaciones que ha habido de la Ertzaintza con los distintos clubes, y eso es verdad que es una realidad, y también es algo que nos ha llevado a reflexionar también a los distintos grupos parlamentarios. También el informe que hizo el Ararteko, que conocemos, pues también pues es un antecedente a tener en cuenta, porque también es una recomendación. Y pues ante el anuncio del Gobierno central de que pues podría, si se aprueba la Ley de Adicciones en torno a esta cuestión, tal como está considerado, podría llevar a cabo una actuación, pues tiene todo su derecho de hacerlo, pero nosotros también tenemos el derecho de analizar esta cuestión y de apoyarla y de incorporarla si lo consideramos que está correcto y dentro del marco legal de y también de nuestras competencias autonómicas. Por lo tanto, el Grupo Socialista quiere poner primero en valor su trabajo, pero también quiere poner en valor el trabajo que se ha hecho en este Parlamento por parte de todos los grupos, y el haber sido capaz de llevar a un consenso casi consenso, diríamos casi unanimidad, en las resoluciones y consideraciones que incorpora la propia ponencia, que ya hay una parte que se están considerando en la propia Ley de Adicciones. Tenemos que seguir manteniendo este canal de participación, y por eso a mí me parece interesante que hayan venido ustedes a comparecer hoy a este Parlamento. Y de cualquier manera nos han anunciado que la Ertzaintza, evidentemente, la Ertzaintza está en un escenario difícil, lo sabemos, pues porque ante una instrucción quizás de Fiscalía ellos tienen que intervenir, y hay una ley estatal y evidentemente están en ese limbo, en esa tesitura, y que si ellos están revisando los criterios de actuación nos parece correcto, porque entonces estamos yendo todos en la misma línea, y esto pone mucho más en valor el trabajo que estamos haciendo también desde este Parlamento, y también entiendo desde el propio Gobierno vasco. Nos ha quedado claro cuáles son sus conclusiones, señor Val. O sea, la intención es
a ver cómo va el debate de la ley de adicciones y poder en marcha crear esa comisión interdepartamental que es necesaria, trabajar en ese reglamento en coherencia, por supuesto, con los criterios y las aportaciones que hemos hecho desde este Parlamento en esa ponencia y también pues como lo recoge la ley. Y también, claro, que es muy importante, esos mecanismos de control, seguimiento y evaluación. Eso es súper importante, creo que es básico. Y eso es lo que probablemente pues, pues ponga en valor muchísimo más todo ese trabajo que se está llevando a cabo. Yo creo que es verdad que Euskadi ha sido pionera en materia de drogas, ese trabajo nos valora y nos evalúa y por lo tanto tenemos que intentar al menos seguir siendo pioneras y hacerlo lo mejor posible. Con el señor Xavier Arana, pues totalmente de acuerdo en sus explicaciones. Siempre usted es un maestro y trae aquí, pues sí, sus estudios, sus análisis y eso lo tenemos que poner en valor, porque evidentemente los parlamentarios acabamos siendo expertos en temas que antes no lo éramos y esto, pues bueno, pues esto es sabiduría y esto también hay que agradecerlo. Yo sí quiero dejar aquí, claro, unas cuantas cuestiones que el Grupo Socialista además siempre lo ha dicho, ¿no? El cannabis evidentemente es una realidad y cada día es más cotidiano el consumo de cannabis. O sea, eso que además es una sustancia que no es inocua y cuyo consumo, por supuesto, tiene riesgos para la salud. Y eso creo que todos lo tenemos claro. Por eso hay que seguir manteniendo todas estas políticas de drogas, también como prevención y reducción de oferta y retrasar esa edad de inicio. Y sobre todo pues apelar a esos consumos responsables, que es de lo que se trata, y por supuesto esos programas de reducción de riesgos también en los que se pueden incardinar los propios clubes sociales de cannabis. Eso es muy, muy, muy importante. Y desde luego que la política prohibicionista no ha conseguido, por supuesto, para nada reducir el consumo, eso lo tenemos que tener todos claro. Por lo tanto, también tenemos que seguir trabajando, porque no ha sido pues bueno sus resultados y por lo tanto algo ha fallado y también toda esa inseguridad jurídica que se ha creado en torno a la producción y al consumo. Por lo tanto, yo creo que tenemos unas buenas bases para seguir trabajando y sobre todo las bases de las políticas de drogas en esos derechos individuales y profundización de los principios y las libertades del Estado social y democrático. Y también hay que dejar claro que nosotros no estamos hablando en ningún momento de usos medicinales y terapéuticos que deben quedar excluidos del ámbito de los clubes sociales de cannabis y que los clubes sociales de cannabis no van a tener menores de edad y que totalmente estamos siempre protegiendo a las personas menores de edad. Quiero decir que ustedes van a seguir teniendo la colaboración del Grupo Socialistas Vascos en la misma línea de trabajo que hemos llevado a cabo, preguntando y con el compromiso, desde luego, de seguir actuando dentro de nuestro marco competencial y con el estricto respeto, por supuesto, a la ley. Pero sí que tienen ustedes el compromiso de seguir trabajando y seguir avanzando en algo que considero necesario y urgente, porque creo que evidentemente las pautas o lo que yo les he ido engranando también demuestran que tenemos que ser valientes al hablar de políticas de drogas y tenemos que ser valientes para seguir avanzando hacia caminos que nos conduzcan a una mejora en los efectos, no hablar de políticas que prohíben y no consiguen nada. Al contrario, los efectos son malos y son perjudiciales para la salud, con lo cual ha quedado demostrado que las cuestiones que aquí se están debatiendo tienen sentido. Pues nada más por mi parte, muchísimas gracias y quedo pues a expensas de lo que ustedes nos cuenten en esta segunda ronda. Muchas gracias, señora Sarasua. Turno del grupo EH Bildu. El señor Lázaro Baster tiene la palabra. Sí, muchas gracias por las explicaciones que nos han dado. Está claro que a nivel mundial en estos últimos años está habiendo un cambio respecto al cannabis y las políticas de la represión y de la prohibición. Hay un intento de alejarse desde un punto de vista sanitario y en ese sentido vemos que en Álava, Bizkaia y Guipúzcoa también se está
está recorriendo un camino, se está abriendo un camino y sin ninguna duda esto, este camino se está abriendo gracias al trabajo que están realizando ustedes y es un trabajo teórico, práctico y pedagógico muy importante y un fruto de ello es ese consenso que se logró en este Parlamento. Como consecuencia de ese consenso de mínimos, esperamos seguimos esperando que haya una normalidad y una seguridad jurídica respecto a estos clubs y en ese sentido se ha hecho lo que se ha hecho hasta el momento y de aquí en adelante han mencionado ustedes el proyecto de ley de adicciones que se apruebe de lo más rápido posible, pero bueno, yo creo que me gustaría preguntarles si ven que aparte de ese proyecto de ley de adicciones, si este Parlamento puede hacer algo más para en el futuro seguir impulsando esta vía. Muchas gracias. Pues, su turno, señor Val. Misker, bueno, pues sí, por contestar tanto la pregunta de Josune como de Charo en relación a las declaraciones que hizo en la Cátedra de Drogas Latinoamérica el pasado jueves el señor Babin, pues sí nos parece que evidentemente hacer ese tipo de declaraciones, para empezar, entra en una contradicción evidente, porque si no estaríamos cumpliendo los requisitos legales, habría más condenas. Eso es lo primero evidente. No obstante, pues sí, desde la sociedad civil involucrada en este fenómeno, pedimos comprensión también para con el señor Babin por la siguiente razón. Muchas de las cosas que defienden y de los convenios que dicen cumplir de erradicar los cultivos, erradicar el consumo, todo eso no se está consiguiendo. Es decir, la política actual de drogas en España no es efectiva y es una realidad. Puedo entender que nuevas alternativas provoquen un miedo en determinados dirigentes del gobierno, especialmente en el plan de drogas, pero creo que, uno, el señor Babin no se ha informado bien, ni ha tenido una actitud de contrastar esos datos, se está basando exclusivamente en informes policiales. Por otro lado, hay que decir que como responsable del Plan Nacional de Drogas es un médico, pero no es un jurista, y muchas veces las aseveraciones que se hacen entendemos que no tiene los suficientes conocimientos en materia jurídica como para decir eso. Y luego, pues si vemos que hay una equivocación en el sentido de que no han conseguido disociar unas líneas rojas que tiene que existir en la prevención, que es un problema que las asociaciones lo tenemos en cuenta, que hemos reconocido la no inocuidad del cannabis, que hay líneas rojas con los menores, que hay líneas rojas con el tráfico, y yo creo que esto le ha dado una madurez al movimiento, pero que de alguna manera ha podido generar miedo en estas instituciones y definir una estrategia continua de criminalización. Ya le digo que comprensión con el señor Babin, hemos intentado la comunicación, pero sí la experiencia que están dando a nivel internacional diferentes movimientos y diferentes experiencias de regulación es que la sociedad civil y tenerla en cuenta es fundamental y que el hecho de criminalizarla no va a conseguir erradicar eso, sino más bien al contrario, que se desarrollen y que se desarrollen más. Y en esto pues hay un problema y es el hecho de que el hecho de no regular puede estar haciendo que haya intereses comerciales o delictivos que bajo la apariencia de asociaciones estén operando también. Pero quiero decir, eso no es una cuestión nuestra, sino que el Estado, y desde el absoluto respeto a las funciones del Estado, tiene sus mecanismos para garantizar y proteger la salud pública. Lo que le estamos planteando es que ese enfoque de política de drogas es erróneo. Se lo decimos nosotros, se lo dice exlíderes, líderes, comisiones y de todo tipo. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay abierto un proceso con el Plan Nacional de Drogas de interactuar y mejorar la comunicación. Es un proceso que
lo mismo que lo hemos hecho con el Gobierno vasco, lo mismo que lo hemos hecho con la Ertzaintza, pues está claro que el Plan Nacional de Drogas tiene que hacer una reflexión en ese sentido y esperamos que la haga, si no es el señor Babin su sustituto. Y por otro lado, agradecer al PNV y al conjunto de grupos políticos